Hola amigos de Contexto, bienvenidos a una nueva entrega de su programa. En esta ocasión vamos a conversar con una joven dirigente política del Partido Opción Democrática que fue recientemente vuelto a reconocer por la Junta Central Electoral luego de un intento de fusión con Alianza País que no concluyó en los términos en que se pensaba que debían concluir. Y que bueno, hubo vamos a decir, una separación por mutuo consentimiento. Presentaron ambos partidos la demanda en la Junta Central Electoral de que se dejara sin efecto la solicitud de fusión y que se volviera a la situación anterior, que era el reconocimiento de Alianza País y de Opción Democrática, que como ustedes saben, fue fundado y dirige como presidenta la amiga Minú Tavares Mirabal. Virginia es parte de la directiva provisional que se eligió una vez reconstruida a la espera de un congreso, no sé qué, una convención nacional, donde ya habrá un proceso más orgánico de discusión de documentos políticos, programáticos, ideológicos, etc. Pero mientras tanto, la agrupación necesitó construir o elegir, porque fue electa, yo fui testigo de esa elección, de todos los que asistieron a una asamblea nacional que se hizo en un hotel de la capital, y fue electa un comité coordinador de 15 miembros. 15 personas. 15 personas. Con una característica muy poco común en los partidos democráticos y los partidos progresistas aquí en República Dominicana, y es, primero, la paridad. Hay un concepto que se usa mucho en otros países, que la cantidad de hombres y de mujeres debe ser igual. En este caso 15, hay 8 mujeres y 7 hombres. Hay mayor cantidad de mujeres. Y segundo, que para mí es lo más importante y llamativo, bueno, es importante lo otro también, y es que la edad promedio de la dirigencia de Opción Democrática es como 34 o algo así, incluyendo algunos que son un poquito más avanzaditos, como el señor Vergés y Minú, y José Horacio López, que también está ahí. Pero el resto son gente muy, muy joven, gente de menos de 30 años, que irrumpieron en política después de todos estos procesos que se han dado aquí a partir de la crisis abierta en el 2020 por las elecciones municipales y las elecciones presidenciales. Es un partido que incorpora no solamente la lucha por la democracia, sino también la lucha por los derechos humanos y la igualdad como un elemento central. Por ejemplo, muy pocos partidos, yo ayer discutía con un amigo, entienden el nuevo Código de la Familia que se aprobó por referéndum, por cierto, en Cuba, que incluye el matrimonio igualitario, es decir, entre personas de un mismo sexo, y los derechos de la comunidad LGBT. Bueno, eso es incorporado también por, digamos, la línea política de Opción Democrática y otros aspectos muy importantes como es la rendición de cuentas y lo que ellos llaman la buena política. Bienvenida, sí. Virginia. Gracias Julio, gracias por la invitación. Hacía mucho que estábamos planeando este programa. Qué bueno finalmente estar aquí y saludar a todas las personas pues, que nos están viendo. Ustedes usan un concepto que es positivo en el término como se plantea,
pero que a mí siempre me he preguntado cuál es el contenido de lo que llaman la buena política. Sí, así es. Nosotros nos apropiamos del concepto de buena política y lo usamos sobre todo durante la campaña de José Horacio en el 2020, que fue una campaña que rompió muchos esquemas. Y parte de la idea de que nosotros creemos que la política tiene que cambiar en la República Dominicana y creemos que la ciudadanía dominicana se merece otro tipo de política y mejores representantes. Y eso pasa por la manera como escogemos esos representantes y la calidad de los procesos electorales. Entonces, la buena noticia que trae Opción Democrática y la propuesta que traemos es precisamente eso, que la ciudadanía dominicana pueda contar con un vehículo donde pueda hacer buena política. Y la buena política entendida como una acción colectiva de todas y todos en beneficio del colectivo, una acción colectiva por el bien común. Y eso implica que es una política pensada en ideas, como bien tú dijiste, en nuestro compromiso con la democracia, en nuestro compromiso con los derechos, con que aquí las personas, con que haya un Estado que le pueda garantizar a todas y todos educación de calidad, un sistema de salud de calidad, verdadera seguridad social, ¿no? Una mejor calidad de vida, servicios de transporte. Entonces, es una política pensada en compartir esas ideas, en el respeto de los derechos, en la protección del medio ambiente, en el compromiso democrático, y no una política pensada, como se ha hecho lamentablemente por mucho tiempo aquí, en el enriquecimiento personal o en la dinámica clientelar, ¿no? Pero eso está presente, diríamos, de cierta forma, en la naturaleza de las divisiones de clase y en la política como medio de escalar socialmente. Y por eso la corrupción. Claro, y todo está ligado porque en la medida en que hemos tenido gobiernos que no han tenido un compromiso con mejorar la calidad de vida de la gente, sino de repartir de manera clientelar, en vez de ofrecer derechos en los que todo el mundo tiene igual acceso como ciudadano, ¿no? Y vuelvo, insisto, los servicios de educación, de salud, no ha habido en la clase política el compromiso con que esas sean cosas prioritarias para los gobiernos. Yo creo que ahora, por ejemplo, es muy evidente la falta de prioridad que ha sido para este gobierno el sistema educativo, por poner un ejemplo. Pero yo creo que es algo que viene, es una continuidad de la clase política que nos ha gobernado. En cambio, sí ha tenido mucho interés o mucho compromiso con ofrecer dádivas de manera clientelar. Entonces, eso te genera una ciudadanía que, además, una cultura política ya creada muy negativa, porque hay una relación de patronazgo, le doy mi voto al político que me consigue un empleo, le doy voto al político que me da una dádiva. De clientelismo. De clientelismo, exactamente, es el clientelismo. Entonces nosotros apostamos a que eso puede cambiar en República Dominicana. Insisto, yo creo que lo que sucedió con la candidatura de José Horacio en 2020, que fue el diputado más votado de la circunscripción 1 del Distrito Nacional, demuestra que hay una ciudadanía que tiene el interés de que esa cultura política cambie. Porque fue una ciudadanía que apostó no solo a votar por un candidato que lo que ofrecía eran ideas, no clientelismo, sino estuvo dispuesta a financiarlo. Porque eso también es parte del círculo, cómo financiamos la política. En la medida en que nos financian intereses privados, ocultos, tú vas al poder a defender esos intereses. En la medida en que te financias con fondos de la corrupción, tú vas al poder a mantener el clientelismo y a mantener la corrupción. Pero en la medida en que es la propia ciudadanía que financia esas candidaturas, que además mucho más barata, porque no son candidaturas que se basan en repartir dinero, que por lo tanto salen carísimas, esas candidaturas alternativas financiadas por la ciudadanía tienen entonces la posibilidad de tener una mejor gestión porque se deben a la ciudadanía. Y ahí tenemos el caso de José Horacio, pero tenemos también el ejemplo de Mario Sosa, regidor, también el más votado. Sí. Ambos miembros de esa directiva, equipo coordinador de Opción Democrática, y que muestran que otra política es posible y eso es lo que estamos construyendo desde Opción Democrática y eso es lo que le venimos a ofrecer a la ciudadanía. Yo creo que es una intención muy, muy noble. Y fundamental para la transformación de la sociedad dominicana, pero nosotros debemos en el corto o mediano plazo, vamos a decir mediano plazo, un reto que es las elecciones nacionales y las elecciones locales del año 2024, que primero van las municipales en febrero y después vienen las congresuales y
y presidenciales en mayo, el tercer domingo de mayo creo que es, ahora según la Constitución. Hay una nueva ley electoral que se está discutiendo, que me llama mucho la atención, como que poca atención se le ha dado a los medios de comunicación a la propuesta de nueva ley electoral que fue presentada por las autoridades de la Junta Central Electoral y que podría ser un primer escalón para ir depurando ese carácter de la política dominicana. Yo que he vivido fuera en muchos sitios, en muchos lugares, tú tienes techos de financiamiento. Tú tienes que tener un máximo. Tú no puedes tener más de X cantidad de financiamiento. Y que el financiamiento del Estado se hace a posteriori. Es decir, si tú llegas a un mínimo, en algunos países es un 1%, en otros es un 2%, en otros es un 5%, se te reembolsan todos los gastos que tú hiciste, pero no que te lo dan por adelantado. En el caso nuestro primero eran los financiamientos privados puramente y ahora hay una cantidad masiva de dinero del Estado que no es suficiente para el tipo de campaña que se hace en el país. Claro, y ahí está el problema, Julio, porque nosotros necesariamente, y como tú dices, esto ocurre en todos los países, a la política, al proceso de campaña electoral, hay que ponerle topes, porque si tú no le pones topes, como ha sucedido en República Dominicana, tú lo que tienes no es una competencia de quién es mejor representante, quién tiene mejores propuestas o de oferta política, es una competencia de dinero, de quién gasta más en publicidad, en compra de votos, o sea, es una distorsión de la idea de la democracia. Y de hecho, yo creo que esa es una deuda democrática que la clase política le debe a la ciudadanía desde la transición democrática. O sea, por eso nosotros decimos, y en Opción Democrática nos sentimos herederas de la lucha democrática de la República Dominicana. Porque si bien aquí inició una transición democrática en 1978 con la llegada del PRD y la conquista de muchos derechos civiles y políticos, de que ya no te mataran por tu criticar al gobierno, de que ya no te metieran preso, y eso fue un gran avance. Pero eso no es el único elemento. Para nosotros tener democracia real, tenemos que tener elecciones que sean verdaderamente justas y limpias. Y ese proceso de garantías, de tener mejores procesos de elecciones a través de una ley de partidos y una ley electoral que realmente las regule, nunca se hizo. De hecho, desde la crisis electoral de los 90, de 1994, aquí se está hablando de una ley de partido, una ley electoral, y se han hecho muchísimos debates, diálogos, procesos de consenso, y durante los gobiernos del PLD se habló mucho de eso, pero nunca se aprobó. Y finalmente... Se aprobó una ley electoral. A final en el último periodo del PLD, en 2018-2019, finalmente se aprueban la famosa ley electoral y de partido, y se aprueban unas versiones completamente distintas de lo que se había discutido, para que al final es muy poquito lo que vienen a regular. Entonces sí, por primera vez tenemos tope de cuánto tú puedes gastar, pero son tope millonarios. Entonces, nosotros es un reto que todavía tenemos por delante. Yo estoy de acuerdo, esas leyes hay que modificarlas y nosotros en Opción Democrática abogamos por eso, por procesos de elecciones que sean verdaderamente justos, competitivos, donde haya igualdad de condiciones, porque además, si no garantizamos eso, es muy difícil que puedan irrumpir nuevos actores políticos. Y la democracia se trata de eso, de abrirle las puertas a la gente que pueda participar. Pero ahora mismo, y yo creo que Opción Democrática somos un ejemplo, lo hemos vivido, es muy difícil que un nuevo proyecto político pueda articularse, entrar y competir. ¿Por qué? Porque es una competencia de dinero. Entonces es como un círculo vicioso. Y nosotros venimos a romper con ese círculo vicioso. Poquito a poco, o sea, insisto, esa candidatura de José Horacio demostró que a pesar de tener todo en contra, hay formas de ir abriendo esas puertas y bueno, cada conquista pues nos abre nuevas puertas y para nosotros el 2024 precisamente será una excelente oportunidad para replicar este modelo y demostrar que podemos tener más candidatos y candidatas exitosos en los ayuntamientos, en las alcaldías, en las regidurías, primero a presentarle la propuesta al pueblo dominicano y contar con que podemos llevar personas comprometidas con la buena política, con el bienestar de nuestro país a los puestos de toma de decisión. Y para eso estamos trabajando. Yo le he preguntado a varios de los dirigentes
de Opción Democrática, y tú vienes de hacer exactamente lo mismo, que siempre hablan de buenos diputados, buenas diputadas, buenos representantes, buenos senadores o senadoras, alcaldes, regidores y regidoras. Pero el poder real en nuestra estructura es el poder ejecutivo, es la presidencia de la República. A partir de ahí, toda la distribución de lo que yo ayer le decía a un amigo, el partido del presupuesto nacional, que es por lo que al final se luchan la mayoría de los partidos. Tú tienes ahora una conformación de un panorama electoral en el que está, diríamos, el viejo PRD dividido. Bueno, el PRD que se quedó con la sigla es mucho más pequeño, y un PRM que tiene también sus dificultades internas, como hemos visto en los casos de Ramón Albuquerque, de Guido Gómez, etcétera, etcétera. Y por el otro lado, el PLD, que parecía como un bloque inamovible, se rompió, entró en una crisis importante, muy fuerte, más fuerte inclusive que la del PRD y el PRM, y se dividió entre un partido del expresidente Fernández, la Fuerza del Pueblo, que tiene la ventaja de ser una persona que ha sido 3 veces presidente de la República, y otro partido, que es la sigla PLD, que tiene un expresidente también, pero que no puede volver a ser candidato. Entonces, eso te plantea un panorama de mucha diversidad de los partidos, vamos a decir, tradicionales y del sistema. Entonces, ¿cómo una candidatura alternativa o candidaturas en plural alternativas pueden participar? Aquí se ha planteado una convergencia de distintas organizaciones progresistas, de izquierda, democráticas, etcétera. Pero yo no veo ningún avance. Ni siquiera que se sienten en una mesa a conversar, aunque probablemente lo han hecho. Sí, de hecho hay actualmente, ha habido y continúa habiendo espacios de conversación y diálogo. Yo creo que hay un interés genuino de diferentes partidos emergentes y progresistas de articular alianzas. Nosotros en Opción Democrática también tenemos vocación de unidad y de unir fuerzas con todos los grupos que compartan en nuestros ideales y nuestra visión de país. Y bueno, ese es un proceso que se construye en el camino. Decir que de hecho en Opción Democrática hemos tenido esa vocación desde que obtuvimos el reconocimiento en 2018. No, de cuando hecho, se fusionaron con... Exactamente, nuestra propuesta en 2019 era ir en unas primarias abiertas, cuando se recién había aprobado esa modalidad de primarias, con Alianza País, y participar en unas primarias conjuntas de manera que pudiéramos escoger nuestros candidatos en primaria, y quienes resultasen electos como candidatos en primaria, pues ya los apoyaríamos a ambos partidos. La Junta Central Electoral de ese momento no lo aceptó, parte de lo que vengo diciendo de que es un sistema que bloquea a los nuevos partidos. Básicamente dijo, no, las primarias son solo para los partidos grandes. Que no está en ninguna parte de la ley. Claro que no. Y en ese momento pues nos vimos hasta cierto punto compelidos a realizar esa fusión para poder ir precisamente en unión, porque creemos en la unión de las fuerzas progresistas. Ahora que volvemos a restaurar nuestro partido como Opción Democrática, seguimos manteniendo esa misma posición de que claro que sí, y lo clave es que esa unidad se base primero en compromisos, ¿verdad?, puntuales de cómo entendemos que deben ser programas, pero también en que esos liderazgos sean electos de manera democrática. Exacto. Y eso es una para lo cual estamos totalmente abiertos, sí, en Opción Democrática. Qué bueno. Tenemos que hacer una pausa y regresamos inmediatamente. Bien, amigos, continuamos en esta conversación muy importante e interesante
con Virginia Antares, dirigente del partido Opción Democrática, sobre política, sobre nueva política y sobre, diríamos, reformas que requiere el país. Las reformas no solo son en el plano político, porque la política le interesa mucho más a los que se dedican a esa actividad. Pero hay temas que tú los mencionabas, algunos de ellos, que agobian de una forma indescriptible a la ciudadanía. Por ejemplo, hoy yo escuchaba, mientras venía para acá, en una estación de radio, alguien que decía que la esperanza de vida ha aumentado en el país, lo cual es bueno, pero por otro lado es malo, porque mientras más tú duras, los envejecientes, a partir de cierta edad, 60, 65 años, no tienen ninguna garantía de una vejez digna. No tienen seguro médico, no tienen atenciones médicas gratuitas y universales por el Estado, no tienen pensiones. La pensión es casi una dádiva que te dan, no un derecho. Y además se convierte en una carga para el resto de la familia. En lugar de ser una época de ya disfrutar los últimos años que le queda a la gente en la vida, es una carga. Como ese te puedo decir el tema del transporte que tú mencionaste. Es decir, yo vivo a una distancia que me debería tomar 5 minutos llegar, en un tránsito normal, vamos a decir 7 o 8, 10 como máximo. Para mí a veces me toma una hora llegar aquí. La ciudad de Santo Domingo ha sido dejada al salvajismo más salvaje del tránsito. Inclusive, aparte de los ejes principales, que son las grandes avenidas, el resto de la ciudad es una selva, donde no hay ninguna regla, no hay ninguna sanción, no hay absolutamente nada. Y siempre hay un plan piloto para esto, para aquello. Pero el transporte, que se comenzó a hacer un metro, eso hay que reconocerlo, y hay 2 líneas de metro, pero la ciudad necesita más, mucho más inversión en esto. El sistema escolar que tú mencionabas, ¿cómo es posible que estemos, a qué día estamos hoy? Estamos grabando el 27 hoy. Sí. 27. ¿Y no han comenzado las clases en el sistema público? No han comenzado las clases. Es decir, los niños que son el 80 o 90% que van al sistema público no están recibiendo un sistema público de educación que está colapsado. Colapsado totalmente. Además, que se concibe como un sistema hipercentralizado en una persona y que toma medidas absurdas, no es por mencionar ninguna, pero que toma medidas que no tienen absolutamente, por ejemplo, eso de los libros electrónicos. Pero ¿cómo vamos a tener libros electrónicos cuando no hay acceso, no al internet, no, cuando no hay acceso a la electricidad, sí, en muchas ocasiones? Sí, fíjate, Julio, yo creo que, o sea, todos esos temas que tú has mencionado, educación, seguridad social, transporte, tienen que ver con la capacidad del Estado de proveer servicios públicos de calidad y de garantizar derechos. Y nosotros en Opción Democrática tenemos una frase que la usamos desde la Fundación de Opción Democrática, que es que nosotros trabajamos y creemos en un Estado que funcione. O sea, nosotros creemos que la República Dominicana, la sociedad dominicana, tiene la capacidad de construir un Estado que funcione. Lo han hecho muchos países. El Estado dominicano, y yo, mi profesión, que es economista, el Estado dominicano es un Estado raquítico. El Estado dominicano no tiene medios, no tiene un sistema de tributación que busque donde hay que buscar y deje de buscar donde no hay que buscar. Entonces, esa es una reforma esencial.
Es decir, el que diga, no, mientras menos impuestos haya, mejor, le está mintiendo. Le está mintiendo. Tiene que haber más impuestos, pero a donde hay. Claro, mucho, impuestos progresivos. exacto, impuestos Sí. progresivos. Entonces, aquí, cuando se le ocurre a alguien alguna necesidad fiscal, entonces, ¿qué hacen? Aumentan el ITEVIS. Sí, claro, porque es el impuesto más fácil. ¿Y por qué aumentan el ¿y de la por qué gasolina. pueden hacer eso? Porque los impuestos progresivos que se le cobran a quienes más ganancias tienen Sí. son los sectores de la población que están muy organizados y que te financian campañas y por lo tanto tienen representantes defendiendo sus intereses Eso se llama la en el captura de la Congreso. política. Captura de la política, captura del Congreso. ¿Cómo uno contravierte eso? ¿Cómo lo cambiamos? Involucrándonos. Solamente en la medida en que la ciudadanía nos involucremos en la política, que es algo a lo que, y me incluyo, a lo que por mucho tiempo le hemos tenido mucho rechazo, Sí. mucho miedo, porque es verdad que es difícil, las reglas están en nuestra contra, pero hasta que no lo hay hagamos mucha no vamos mediocridad. a poder cambiar. Hay mucha mediocridad. Es decir, la identidad de la política es el mediocre que no tiene otra cosa que hacer, que se engancha a buscar votos comprados para tener acceso a alguna posición que lo enriquezca. Nosotras y nosotros aspiramos a cambiar eso desde Opción Democrática y por eso nuestro llamado precisamente es a la ciudadanía, es a que participe, a que utilice la política como vehículo precisamente para lograr estos cambios. Y nuestra apuesta es construir una fuerza política que pueda llegar al poder, también al poder ejecutivo, entendiendo que eso es un proceso Claro, de acumulación de ese es el más fuerza, importante. 100%, donde podamos tener un gobierno por primera vez en República Dominicana progresista. ¿Qué significa eso? Que esos derechos, que esos servicios públicos sean una prioridad. O sea, que sea una prioridad llegar al gobierno para atender un sistema educativo que está colapsado y construir un sistema educativo de calidad por el cual marchamos en 2010-2012, toda la ciudadanía dominicana de manera masiva. Entonces, las personas que estamos en Opción Democrática venimos de marchar por el 4%, venimos de Marcha Verde, venimos de las protestas de justicia fiscal. ¿Y qué hemos visto? Que es muy lindo cuando la ciudadanía nos organizamos y marchamos, pero hay una clase política que no tiene ningún interés. Y lo que nos va a dar son migajas, como hizo con el 4%. Nos dio el 4% así, para decir que no lo dio, y no se tradujo en nada, en calidad educativa, que era lo que buscábamos. Entonces, ¿cómo vamos a cambiar eso? Involucrándonos, participando en política para que seamos la propia ciudadanía quienes podamos articular un proyecto político que llegue al país comprometido con estos intereses. Y quiero aprovechar e invitar a todas las personas que se sientan identificadas con ese llamado a que nos busquen en las redes, Opción Democrática en Facebook, en Instagram, en TikTok, en Twitter _democrática y en nuestra página od.org.do. Búsquenos, escríbanos, ahí hay un formulario de contacto. Nosotras estamos haciendo procesos de inducción todas las semanas. Mañana, miércoles, precisamente tenemos un nuevo encuentro de inducción para las personas que nos contactan por las redes, que quieren conocer más sobre el partido, sobre lo que estamos haciendo. Así que las puertas están abiertas y les invitamos a que se involucren, porque solo involucrándonos podemos empezar a darle la vuelta a esta situación tan difícil y tan retadora en que nos encontramos. En este nuevo periodo, vamos a decir, de 2.0 de Opción Democrática, ustedes han tenido que hacer grandes esfuerzos por reconstruir estructuras Sí. que habían sido disueltas. Su meta es llegar a cubrir, vamos a decir, los 158 municipios del país. ¿Cuál es la situación actual? Claro, nosotros somos un partido político con vocación de poder. Nosotros estamos trabajando para ganar puestos de poder y Claro. para eventualmente asumir las riendas de esta nación. Ese es nuestro compromiso, con miras a construir un Estado que funcione. Eso pasa por construir equipos en todos los territorios del país. Estamos en un proceso precisamente de crecimiento, de renovación de las estructuras. Como tú mencionaste, el 30 de octubre tendremos una convención nacional en la que podrán participar todas las personas que se integren al partido de aquí a allá. Creo que cerraremos unas 2 semanas antes de la convención. Todas las personas que se integren al partido ahora podrán participar porque nosotros elegimos los puestos del partido de manera democrática. Va a ser una asamblea, en realidad. Claro, sí, una asamblea en la que todas los integrantes pueden postularse a la dirección política y pueden votar por esa dirección política. Ahí también se escogerá la presidencia, la vicepresidencia, la secretaría general del partido.
Así que estamos trabajando en ese sentido y creando equipos en todos los territorios. Los equipos que tenemos ya mejor, desde el inicio ya los teníamos muy activos, son Santiago, por supuesto el Distrito Nacional, los diferentes municipios de Santo Domingo Oeste, Este, Norte. La diáspora, el equipo de Nueva York y de la diáspora también es un equipo muy activo y está creciendo. Y así seguimos en cada provincia activando a las personas que se sienten comprometidas con hacer buena política y comprometidas con la defensa de los derechos, con la defensa del medio ambiente y con la democracia dominicana. Una pregunta, Brígida, que a mí me interesa mucho entender. Lo que queda de la izquierda dominicana o del progresismo en este país son personas de casi en la tercera edad. Son personas, yo se lo digo, son un grupo de viejos. ¿Cómo ustedes han logrado involucrar a los jóvenes? ¿Qué, no digo caramelo, pero qué es lo que le ha dado ese carácter atractivo a un partido nuevo para la juventud, para tener una presencia en grupos sociales determinados, en grupos muy jóvenes? Y hay una juventud de los barrios marginales, que es muy importante, y saber si ustedes tienen alguna estrategia para esa juventud de Capotillo, de Simón Bolívar, que está involucrada en sobrevivir y en una subcultura muy específica, pero es fundamental también sacarla de ahí y meterla a construir el futuro. Claro. Sí, yo te diría precisamente que no es cierto que el progresismo dominicano son solo personas mayores, porque precisamente yo creo que Opción Democrática representa ese progresismo en la población joven. Y yo creo que la principal razón que somos bastante atractivos como partido a la población joven es que somos la mayoría, como tú decías al principio, o sea, el promedio de edad de las personas que están en el equipo coordinador de Opción Democrática es 30 y pico. 32 creo que vi. Y tenemos jóvenes en esa coordinación que equivale a la dirección política del partido de 24 años. Tenemos una Nicole Pichardo ahí. Y tenemos muchas personas jóvenes también que, como mencioné, vienen de la movilización social. Entonces yo creo que eso es un elemento. Otro elemento que es muy importante es que nosotros asumimos la formación política como uno también de los pilares del partido. Eso es fundamental. La educación. Para la gente muy joven. Porque la política es una práctica pedagógica para nosotros. O sea, se trata de ayudar y de contribuir a que la ciudadanía pueda entender ciertos temas fundamentales y pueda tomar conciencia de lo que está pasando en la dinámica social y política y decir, pero un momento, yo también quiero involucrarme o esto pudiera ser diferente, ¿cómo nos vamos a organizar para hacerlo diferente? Es un proceso pedagógico. Entonces nosotros tenemos precisamente un espacio que le llamamos la Escuela Política, del cual yo tengo el honor de coordinar, que es un espacio que acabamos de hacer alianza con Opción Democrática ya restaurado y es el espacio de formación oficial de Opción Democrática, que también está en las redes, Escuela Política virtual. RD. Tenemos las dos modalidades, tenemos espacio de formación virtual, tenemos también cursos que han sido presenciales y ahora estamos trabajando en desarrollar nuevos espacios formativos. Vamos a estar haciendo unos espacios que le llamamos aulas democráticas, que son como sesiones formativas dirigidos a la militancia y a las y los simpatizantes. Tenemos los cursos de formación política, ahora mismo hay una edición que recién inició, probablemente en diciembre saquemos una nueva convocatoria. O sea, que creo que también ese es un elemento que influye, el hecho de que hay muchas personas jóvenes involucradas, el hecho de que trabajamos la formación y el hecho de que también las ideas que defendemos. O sea, para nosotros, por ejemplo, el tema de atender la crisis ecológica que estamos viviendo es un tema fundamental. Y esos son temas con los cuales los jóvenes se sienten identificados. Los derechos de todas las personas, pero sobre todo también los derechos de las mujeres, de las y los jóvenes, de la comunidad LGBT, de las diversidades sexuales. O sea, esos son derechos que yo creo que los jóvenes se sienten muy identificados. Y esos son temas que Opción Democrática abraza y defiende abiertamente. Y creo que había un vacío político en el que ninguna fuerza política aquí asumía la defensa de los derechos humanos abiertamente. No lo han hecho. No. Yo creo que nosotros venimos a llenar ese vacío. Lo han adversado. Exactamente.
Entonces, en ese sentido, pues me imagino que también eso debe ser atractivo para las y los jóvenes. Y el hecho de que somos democráticas, que ofrecemos la oportunidad, ese es otro tema. O sea, los partidos tradicionales, al ser tan autoritarios, mantienen a las mismas dirigencias en su dirigencia interna, las mismas personas en esos puestos de dirección política, Sí, son de dirección permanentes. nacional. Claro, no hay una renovación, No, no hay una vitalicios. democracia. Y eso pues bloquea las oportunidades de las personas más jóvenes. Entonces, en Opción Democrática, al tener estos procesos tan abiertos, te permite que una joven de 20 y pico de años esté en la dirección política. Entonces, Sí. la puerta está abierta para la Hay juventud algunas también. experiencias ahora recientes en la región, como el caso del gobierno de Chile y de Raúl Boric, en donde en parte la juventud de algunos ya de los miembros del gabinete abrió la posibilidad de algunos errores que fueron puestos de relieve con la Convención Constitucional y con la votación en la Convención Constitucional. Por eso es que los equilibrios siempre son, digamos, el punto más deseable. En América Latina ahora mismo hay, en la región, bueno, al lado tenemos un volcán en erupción, que la gente dice que son bandas criminales, no solamente. Hay grandes manifestaciones de la población en contra de las medidas de austeridad y las medidas de dificultarle aún más la vida al pueblo haitiano. Pero en general tú tienes un proceso más por las vías institucionales que va desde México hasta Chile, Argentina y probablemente este domingo, que hay elecciones en Brasil, Sí. y que Lula, que sería tercera vez que ganaría las elecciones, está como favorito para sustituir el gobierno ultraconservador de Jair Bolsonaro. Todos esos procesos en Colombia, en Venezuela, en Honduras, etcétera, de una forma u otra la gente aquí los escucha, porque yo que viví mucho tiempo en un país europeo donde coinciden mucho los latinoamericanos, uno se da cuenta que a la larga uno es casi como si fuera un mismo pueblo y que uno vive muy alejado uno de otro ahora, pero a la larga un colombiano y un dominicano es casi lo mismo. Yo quisiera conversar un poco de las perspectivas que ustedes ven a nivel global. Ahora acaba de ganar la ultraderecha en Italia y en Europa parece que la cosa no pinta muy bien. Quisiera hablar un poco contigo sobre eso, sobre esa evolución del mundo y cómo influencia aquí porque a veces no somos muy miopes a lo que tenemos enfrente nada más. Vamos a hacer una pausa y volvemos. Bien amigos, venimos a este último segmento de contexto, ahora en este caso con Virginia Antares, conversando un poco sobre el resurgimiento de Opción Democrática y cuáles son las metas en el corto y mediano plazo. En el largo no hablaremos, porque como decía Keynes, todos estaremos muertos. Pero en el corto y mediano plazo es una organización. Primero, las organizaciones progresistas, creo que son 4 o 5 que hay reconocidas en la Junta Central Electoral. Ustedes son una de ellas. Pero al mismo tiempo tienen un trabajo de construcción o reconstrucción de algo que se fundó en el 2015. Sí.
y estuvo hasta el 2018. Claro, nosotros iniciamos el trabajo de Opción Democrática 2014-2015 La y candidatura de Minú, ¿no? no, en ese entonces En el Minú 16. era diputada. A ver, exacto, exacto. En el 2015 solicitamos el reconocimiento. En ese entonces la Junta era presidida por Roberto Rosario, quien arbitrariamente nos negó el reconocimiento. Luego el Tribunal Constitucional falló diciendo que efectivamente nos debió haber reconocido. Pero en ese momento no pudimos participar como Opción Democrática en las elecciones, pero de todas formas hicimos un acuerdo en ese entonces con Alianza por la Democracia y llevamos la candidatura presidencial de Minú, que había sido hasta entonces diputada y con una trayectoria intachable como diputada, que precisamente la diferenciaba del resto de la clase política de ese momento. En 2018, finalmente, con un fallo ya del Tribunal Constitucional, diciendo que la Junta debió habernos reconocido, entonces sí finalmente la Junta nos reconoce en 2018, pero en ese entonces ya habían aprobado esa nueva ley de partidos, que como digo, lo que terminó aprobándose fue una ley completamente distorsionada de la intención original, que lo que hacía era bloquearle las puertas a nuevos proyectos políticos, y parte de la manera en que eso se hacía era diciendo que los partidos políticos de nuevo reconocimiento no podían hacer alianzas para las elecciones. Que no estaba en ningún lado de la ley. Y que no recibían, sí, la ley lo decía, ese artículo fue declarado inconstitucional luego. Ah, ya. Y también decía, y eso lo sigue diciendo, que no pueden, que a diferencia de todos los partidos que reciben fondos públicos, los partidos de nuevo reconocimiento no reciben. O lo deja interpretativo, y la Junta interpretó que no reciben. Por lo tanto, nosotros fuimos reconocidos en 2018, pero no podíamos hacer alianza y no podíamos recibir fondos. Entonces, frente a esas condiciones, realizamos la fusión con Alianza País. Finalmente, luego de las elecciones y con un fallo ya diciendo que ese artículo era inconstitucional, le pedimos a la Junta pues una revisión de esa fusión, y ahora recién recuperamos nuestro reconocimiento legal, pero importante decir que todavía no recibimos fondos públicos, con lo cual todo nuestro... No lo recibirán hasta las elecciones. En principio, si la Junta mantiene la interpretación de la ley actual, sería así. No recibiríamos fondos hasta tanto habremos participado en elecciones, a pesar de que, de nuevo, eso es un trato desigual porque todos los partidos reciben fondos, pero bueno, ya ese es otro tema. Nosotros nos financiamos por el momento con las donaciones y los aportes y contribuciones de las personas que creemos en este proyecto. Importante decir que rendimos cuentas mensualmente de cuántos fondos hemos recibido y cómo los hemos utilizado. Es algo que hacemos desde ahora y seguiremos haciendo también cuando recibamos fondos públicos, porque creemos en eso, creemos en la rendición de cuentas y creemos que la política tiene que ser mucho más transparente hacia la ciudadanía. Así es. Bueno, yo pienso que hemos hecho un sobrevuelo del proceso de Opción Democrática. A mí hay algo que me interesa preguntarte, que no es directamente, aunque sí indirectamente ligado con el Partido Opción Democrática. Yo recuerdo que yo inclusive lo usé en este programa hace un tiempo atrás. Tú tienes un canal de YouTube. Sí. ¿Cómo se llama? Se llama La Guía Política. La Guía Política. Sí, ese fue un canal que yo inicié en 2016 y todavía de vez en cuando sigo sacando videos, no muy frecuentes, pero ahí están disponibles. Esos videos son videos educativos sobre política, donde explicamos conceptos básicos como democracia, división de poderes, izquierda y derecha, ideologías políticas. Sí. Está también lo de la seguridad social, las pensiones. Sí, hay un video que explica cómo funcionan los sistemas de pensiones y luego cómo funciona lo que tenemos en República Dominicana sobre ese tema. También hay temas ambientales. Sí, es muy variado en realidad. Pueden revisarlo en YouTube. ¿Pero vas a seguir haciéndolo? Sí, de hecho tengo varios guiones listos pendientes de grabar. Quiero hacer uno sobre agroecología, que es un tema que mi hermana trabaja mucho. Hicimos un guión juntos explicando la importancia de ese tema y cómo pudiéramos avanzar hacia... Agricultura ecológica. Agricultura ecológica, así de transicionar la manera en que producimos nuestros alimentos. Tiene impacto ecológico, económico, social, en fin. Siempre abordando temas de ese tipo relacionados a cómo podemos construir una mejor sociedad. Bueno. Yo pienso que aparte que tú quieras tratar algún otro tema, que hemos dado un sobrevuelo a la
situación en que se encuentra Opción Democrática y el esfuerzo que ustedes están haciendo para la reconstrucción del partido. Sí, muy interesante esta conversación. Darte las gracias a ti, Julio, a todas las personas Por que favor, nos han a tu orden acompañado. siempre. Simplemente decir, tú antes del corte mencionabas lo que está pasando en la región latinoamericana. Y yo creo que efectivamente, de una manera u otra, lo que sucede en nuestro país es parte de un proceso no solo regional, sino también global. Yo creo que estamos en un momento de cambio civilizatorio en el que estamos llegando a los límites y a momentos de crisis en muchos sentidos, sobre todo ecológico, pero también social, económico, y que es el momento de nosotros empezar a soñar el tipo de sociedad en que queremos vivir. El modelo anterior que se nos vendió, se nos impuso, se nos dijo que era la panacea para todo, que diría comenzó en 1980, más o menos, duró 40 años, hasta la pandemia en el 2020, que es el modelo neoliberal, entró en un barrena. Sí. Es decir, ya todas las certezas que tenía en términos de economía, en términos de sociedad, en términos de política, desaparecieron, y comenzando con la nueva división del mundo que hay entre China y Rusia y el resto del mundo. Sí. Y todas las promesas que hacía ese sistema pues se están desplomando, no han dado la talla, y es el momento de repensar cómo realmente construimos otro paradigma, otro modelo, otro mundo, un mejor mundo, que yo creo que todas y todos sabemos en nuestros corazones que es posible construirlo. Y esa es nuestra apuesta, y para eso trabajamos. Muy bien. Gracias, Virginia. Gracias a ustedes. Será en otra próxima ocasión que estaremos de nuevo en este programa Contexto.